Un feliz y excelente día, queridos hermanos. Qué placer poder saludarles una vez más, tener la oportunidad que Dios nos brinda de poder compartir un devocional en esta hora de la mañana. Estamos muy agradecidos y muy contentos de poder compartir con vosotros cada mañana los devocionales, siempre de la matutina El Cristo Triunfante. Queremos iniciar pidiendo a Dios la dirección a través de la oración, así que pido a todos que nos acompañen para poder orar a nuestro Dios. Padre bendito que habitas en el alto cielo, gracias te queremos dar, Señor, por la vida. Gracias por los cuidados que nos brindas, porque aunque no lo merecemos, tu gracia siempre se manifiesta en nuestras vidas. Hoy queremos suplicarte que puedas darnos la gracia necesaria para poder tener fe, tener esperanza, tener conciencia de que tu Espíritu Santo siempre está con nosotros. Oramos también para que nos ayudes a obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recordar todo lo que ya se hizo en nuestro favor, valorarlo como tal y esforzarnos por guardar cada uno de los principios establecidos en las Sagradas Escrituras. Padre bendito, nos encomendamos en tus brazos de amor y te suplicamos que hagas con nuestras vidas conforme sea tu voluntad. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a tener en esta ocasión un devocional que es siempre una secuencia de los temas que hemos estado viendo. Hemos estado estudiando los días anteriores cómo Dios envió a su Hijo, también el sacrificio enorme que hizo Cristo Jesús por nosotros. Vimos también en el devocional anterior cómo el ser humano que decida obedecer, honrar y glorificar a Dios ha de ser perseguido por el mundo. Y ahora nos corresponde el título, El servicio del templo culminó con la muerte de Cristo. Mateo capítulo 27, versículo número 51 nos dice: He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Hablar, hermanos, de esta escena es una de las escenas más maravillosas, porque allí fue donde se selló la oportunidad de que el ser humano pueda aspirar a la vida eterna. La muerte de Cristo fue uno de los acontecimientos más relevantes en la historia y era precisamente la etapa en la que la última parte del plan de la redención en favor del hombre estaba sellándose para ver si iba a culminarse o no se iba a culminar. La redención del hombre es el rescate que se iba a pagar para que el ser humano tenga la oportunidad de la vida eterna. En ese rescate estaba establecido tanto la muerte como el descanso como la resurrección de Cristo. En esta ocasión el devocional nos va a hablar justamente el momento en el que se cumple aquello que por tantos años se había prefigurado, aquello que se había realzado a través de la representación del santuario, de los ritos y ceremonias que se hacían en ese lugar tan especial para los israelitas. La escena comienza en este devocional, la página número 283 de la matutina El Cristo Triunfante. Si ustedes desean leerla también juntamente con nosotros, pueden hacerlo. Dice: a la puesta del sol, en la tarde del día de preparación, sonaban las trompetas para indicar que el sábado había empezado. Ese sábado, los atrios del templo estuvieron llenos de adoradores. Las trompetas y los instrumentos de música y las voces de los cantores resonaban tan fuerte y claramente como de costumbre, pero un sentimiento de extrañeza lo compenetraba todo. Uno tras otro preguntaban acerca del asombroso suceso que había acontecido. Hasta entonces el lugar santísimo había guardado en forma sagrada de toda indiscreción. En este momento de la escena de la puesta del sol del día de preparación del 14 del primer mes, o sea, el día de la Pascua, el pueblo se había reunido, hermanos, todos sabemos lo que se celebraba el día de la Pascua. El pueblo se había reunido en el santuario, se había reunido en el templo precisamente para poder adorar a Dios. En ese momento se sacrificaba un cordero, el famoso cordero pascual, y
se adoraba a Dios. A la puesta del sol se le daba la bienvenida al sábado. Ese sábado era un gran sábado. ¿Por qué? Porque era sábado ceremonial y a la vez era sábado semanal. Las trompetas estaban resonando, los instrumentos musicales estaban resonando, alabando a Dios, alabando al Creador, pero había una escena que había marcado los corazones de todos y hacía que todos estuvieran con un asombro tan grande, y era que unos momentos antes había sido muerto un hombre que había hecho milagros, un hombre que había sanado enfermos, un hombre que había hecho que personas se levantaran de la muerte, un hombre que había marcado la diferencia en la humanidad. Las personas estaban congregadas, cantaban, alababan, los instrumentos sonaban, pero había un sentimiento extraño en el corazón de las personas en ese momento. Aparte de eso, en el templo había acontecido algo bastante alarmante, preocupante para algunos, extraordinario para otros, asombroso para la mayoría y que causaba temor y pavor en muchos otros. Y era algo justamente con el velo del santuario. Quiero leer esa parte del devocional. Una vez al año se entraba en él, y solo lo hacía el sumo sacerdote. Pero ahora se dibujaba el horror en muchos semblantes, pues dicho recinto sagrado se encontraba expuesto a la vista de todos. En el preciso momento en que Cristo había expirado, el velo de tapicería hecho de lino puro y hermosamente adornado de escarlata y púrpura se rasgó de arriba a abajo. El lugar donde Jehová se encontraba con el sumo sacerdote para comunicar su gloria, el lugar que había sido la cámara de audiencia sagrada de Dios, estaba abierto a todo ojo. Ya no era reconocido por el Señor. Todos los ritos, todas las ceremonias habían demarcado un acontecimiento relevante para el ser humano. Era el momento en el que el verdadero Cordero habría de dar su vida en rescate de muchos. El libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, habla sobre cómo había sido ya destinado ese sacrificio tan bello, tan precioso y tan indispensable para la redención del hombre. Pedro dice en el capítulo 1, sino con la sangre de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros días. O sea, el cordero ya estaba destinado. El Hijo de Dios, el Mesías, el Verbo ya estaba destinado que iba a sacrificarse de manera voluntaria en favor del ser humano. Y en esta ocasión encontramos que ese Cordero cumple su propósito. Y todos los ritos y ceremonias que apuntaban a ese sacrificio, ahora para Dios dejan de tener valor. Por eso el párrafo dice que en ese momento Dios dejó de reconocer esos ritos y ceremonias. Colosenses capítulo 2 lo narra y dice: por tanto nadie juzgue en comida, en bebida, en fiestas, en lunas nuevas, en sábados, que hace referencia a los sábados ceremoniales, y menciona que todo eso fue clavado por Cristo en la cruz. Las ceremonias, los ritos, los sacrificios culminan con la muerte, con el sacrificio de aquel al cual Juan, cuando estaba ya bautizando en el río, dijo al ver a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero había sido sacrificado. Jesús en el madero da su vida por el ser humano. Pronuncia aquellas palabras tan maravillosas que daban a conocer que su obra en esta tierra había concluido y que ahora solo descansaría para luego resucitar y sellar así la redención del hombre. Y dejar así abierta la puerta de la esperanza, la puerta de la salvación para el ser humano, para la raza que había caído en desobediencia, para el ser humano que estaba y se encontraba muerto en delitos y pecados. Cristo abre esa puerta de gracia, esa puerta de esperanza. Muchos
que en esa ocasión participaron de los ceremoniales no volvieron a formar parte de los ritos pascuales. La luz había resplandecido en sus corazones. Los discípulos habrían de comunicarles a ellos que el gran maestro ya había venido. Encontramos, hermanos, ahora en el párrafo dos grupos de personas. Uno que se da cuenta de lo que había pasado. Al estar adorando, al presenciar cómo el velo se había rasgado, al contemplar el lugar santísimo del templo en esta tierra, al observar lo que hasta ese momento nunca lo habían hecho, al ver aquellos ritos que se habían estado desarrollando, incluso luego de que el Mesías había sido ofrecido, lo llevó a reflexionar y a entender lo que de verdad había pasado. Y dice el párrafo que nunca más volvieron a formar parte de esos ritos y ceremonias. Por otro lado, muchas personas no lo entendieron. Y el párrafo nos dice que era trabajo de los discípulos enseñar lo que había pasado y hacerles ver también el estilo de vida que ahora ellos debían llevar, el estilo de vida que ahora ellos debían tener. De acuerdo con la práctica de entonces, muchas personas habían traído a los enfermos y afligidos hasta los atrios del templo, preguntando: ¿quién puede decirnos dónde está Jesús el sanador? Algunos habían venido desde lejos para verlo y escucharlo, pero fueron ahuyentados de los atrios del templo. Y los habitantes de Jerusalén no podían dejar de notar el contraste entre esta escena y la de la vida de Cristo. Ahora, hermanos, venía un problema grande. Y el problema tan terrible era que muchos de los que estaban en esa fiesta habían venido con propósitos. Unos habían venido por la fama de Jesús, a oírlo, a aprender de él. Habían oído de lo que él había mencionado, cómo tomaba en cuenta todo tipo de personas, cómo daba la oportunidad para que todos lograran tener acceso a la vida eterna, cómo había sanado enfermos, y muchos habían venido con esos propósitos. Pero ahora se encuentran en el templo con una escena quizá no esperada por ellos, con una escena lamentable para ellos. Para los enfermos, la esperanza de sanidad había aparentemente desaparecido, porque se le llegó la noticia: ha muerto el Mesías, ha sido crucificado. Y ahora, hermanos, vieron cómo los personajes, líderes del templo, que habían aconsejado, que habían incitado y que habían votado para que Jesús fuese crucificado, ahora los estaban ahuyentando: váyanse de aquí, aquí no está el que ustedes buscan. Y les hacían ver que ese hombre que ellos buscaban ya no los iba a atender. Por todos lados se oía el lamento: queremos a Cristo el sanador. El mundo sin Cristo estaba sumido en la oscuridad y las tinieblas, no solo para los discípulos, los enfermos y los afligidos, sino también para los sacerdotes y dignatarios, los líderes judíos. E incluso las autoridades romanas descubrieron que era más difícil confrontarse con un Cristo muerto que con un Cristo vivo. Ahora, hermanos, la escena en la que se oye el lamento. Yo me pongo a imaginarme, hermanos, esa escena en la que los enfermos, las personas que habían llegado con el deseo de aprender o de recibir algo de Jesús, ahora clamaban: queremos a Cristo el Salvador, lo queremos. El semblante de los líderes, el semblante de los soldados romanos, al ver aquella multitud de personas reunidas en la fiesta de la Pascua, pero clamando por el Mesías, clamando por el verdadero Cordero. ¿Y cómo lidiaban con eso? Por eso dice el párrafo que fue más difícil lidiar con Cristo ahora crucificado que cuando estaba vivo. Porque cuando estaba vivo ellos lo perseguían, Jesús se iba y ellos se quedaban diciendo: Jesús ha dicho mentira y esto. Pero ahora no podían frenar a esta multitud. Y se ven envueltos en una desesperación. Pero cuando la gente supo que Jesús había sido ejecutado, dice el devocional, por los sacerdotes, empezó a preguntar acerca de su muerte. O sea, la multitud quería saber por qué lo mataron, cómo lo mataron, qué hicieron, por qué los líderes hicieron esto.
Los detalles de su juicio fueron mantenidos tan secretos como fue posible, pero durante el tiempo que estuvo en la tumba, su nombre estuvo en millares de labios y los informes referentes al simulacro del juicio a que había sido sometido y a la inhumanidad de los sacerdotes y príncipes circularon por doquiera. No podían frenar esa noticia de la muerte del Mesías, cómo había acontecido, cómo la tierra se había oscurecido, cómo aquella tierra había temblado a la hora de que el Mesías había muerto, cómo el juicio había sido de manera injusta. Y por más que lo quisieron ocultar, aquellos líderes, aquellos hombres de renombre en el imperio, no lo pudieron hacer. El nombre de Cristo estaba en millares de labios. Todo el mundo hablaba de él en ese momento. Ahora, yo quiero que pensemos, hermanos, en cómo Cristo culmina en ese momento los ritos del templo. La gente no pierde ahora solo la parte de las ceremonias, sino también estaba perdiendo la confianza en los líderes, en aquellos que estaban dirigiendo la iglesia en ese momento. Pierden la confianza en aquellos que en su momento habían sido los representantes más altos de Dios en esta tierra. Ahora el pueblo lo rechaza. La obra del santuario terrenal, la obra ceremonial había concluido y la puerta de la misericordia había sido abierta por completo. El hecho, hermanos, de que el velo del templo se rasga en dos, quiere decir que el cielo quedó abierto para el ser humano. Representa cómo la oportunidad, cómo la puerta de la salvación fue abierta para el ser humano. Lo que antes, a causa del pecado, había estado velado, había estado oculto para el ser humano, ahora queda a la vista, queda al alcance del ser humano. Pero aquí viene lo interesante, hermanos. Dios no nos va a forzar a entrar. La puerta está abierta, pero el que toma la decisión de entrar es cada uno de nosotros. La Biblia nos habla, hermanos, que la puerta de la gracia está abierta, la puerta de la salvación está abierta, la puerta que nos lleva hasta el cielo está abierta, pero también está abierta la puerta de la perdición. Mateo capítulo 13 nos habla del camino ancho y el camino estrecho, de la puerta ancha y la puerta angosta. Y en la puerta ancha dice la Biblia que muchos la hallan, muchos van por ella, muchos entran ahí. Pero por la puerta estrecha, la puerta angosta, pocos son los que la hallan. ¿La has hallado, querido hermano? Esa puerta está abierta. Cristo la abrió con su sacrificio. Hoy podemos entrar, pero es decisión personal. En todos los devocionales que he dado anteriormente, he tratado de realzar, hermanos, la decisión personal que nosotros debemos hacer. Cristo ya hizo su obra, Cristo ya hizo su parte, el sacrificio ya fue hecho. Ahora viene la decisión que nosotros hemos de tomar para entrar por esa puerta, para entrar en la salvación y llegar hasta las mansiones eternas, hasta ese santuario del cual el apóstol Pablo en el libro de Hebreos dijo, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. A ese santuario podemos llegar, a ese lugar podemos llegar, hermanos, pero hay que tomar la decisión correcta y hay que vivir en completa obediencia a nuestro Salvador. Dios nos ayude, hermanos, a tomar esa buena decisión. Es mi deseo en oración. Amén. Vamos a finalizar orando a nuestro Dios. Padre nuestro, una vez más, a través de la oración nos presentamos delante de tu presencia, suplicándote el perdón de nuestros pecados. También agradeciendo, Señor, por tu palabra que nos has regalado. Oramos para que esta meditación pueda servirnos, pueda ayudarnos a cumplir los preceptos de tu palabra, a reconocer la gracia maravillosa que nos fue dada a través del sacrificio de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor, a reconocer ese bello sacrificio y a esforzarnos por tomarlo en cuenta, por obedecer tu palabra y por entrar a ese santuario celestial. Padre bueno, ruego tu perdón, ruego tu misericordia. Y lo hago en el nombre de Cristo Jesús, para quien sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, agradezco a todos los que nos han acompañado y espero que Dios pueda bendecirles y que tengan un excelente día. Bendiciones para todos.